Yo soy Guido y Violeta, soy estudiante de acá en FAMAR, directora de Luciana Benotti. Estamos trabajando en muchos temas de inteligencia artificial relacionados a la sociedad en general, a la calibración y cómo eso afecta a ciertos patrones educativos. También tenemos a Marquitos allá y a Lu, que seguro se van a presentar ahora. O sea, calibración. Calibración. Resuena por esta. Eso tenemos que sacar. Muy bien. ¿Querés seguir vos? Paso yo, te presento la bienvenida a todos los que se suman. Muchas gracias. Después de bastante coordinación, lo logramos. Un año y medio de coordinación. Bienvenida. Muy contenta. Bueno, en el grupo de investigación trabajamos, tenemos un área de sesgos en el lenguaje, y ahí adentro hay métricas que se relacionan con métricas de calificación, entonces por eso se llaman métricas de calificación. Y después también trabajamos en un área de recursos en imagen. Bueno, y sé quién quiere ganar. Bueno, yo soy Pietro Palomini, estudio matemática aplicada de ciencias de la computación acá en FAMAR. Y bueno, a veces trabajo con el grupo de conocimiento de ingeniería también. El tema de sesgos. Sí, sí. Pietro nos va a hacer un caso de la primera persona que formó en terminar el doctorado antes de licenciatura. Está haciendo tanta investigación que está bueno. Pasamos al tiempo. Están diciendo que hay un eco desde la clase. Yo voy afuera a ver si se escucha. Yo soy Piedra, en ciencia de la computación, estoy desarrollando materias y estoy haciendo el trabajo general de ciencia de contenido. Y también trabajo con Piedra, O sea, el sesgo en el... Lo que están haciendo el grado, ¿cuánto de machine learning han visto formalmente? Digamos, en materias. y depende de cada uno, vamos por ahí. Ya que estás. Yo estoy en quinto año de búsqueda en el trabajo final de cosas más teóricas, digamos, de computación, pero el año pasado hicimos, bueno, varios que están acá, hicimos el curso de las herramientas de inteligencia electrónica. Claro, es como un curso de formación docente, que trabajamos con ella, en la que herramientas que tienen incluido el equipo. Y bueno, y ellos participaron como tutores dentro de esta parte de evaluación. Y también hay algunas optativas de Machine Learning. Siempre yo hice la de la Laura Alonso de Maní. Que es introductoria a aprendizaje automático. Sí, hicimos un proyecto con cosas más o menos básicas. Y también hay, yo no la hice, pero no sé si ustedes la habrán hecho, que hay una de introducción al Machine Learning, así, que es de matemática aplicada también. Pero no, creo que no vemos casi nada. No sé si estoy diciendo. Bueno, pero a mí lo que me interesa es los que están acá. ¿Cuánto saben? Me parece que depende de iniciativa que haya. Lo que no quiero es pasar mucho tiempo diciendo cosas que todo el mundo ya sabe, porque es un poco... Yo creo que, al menos en la materia de Laura, nos dan buen pantallazo. Modelos en general. Sí. Aprendizaje, creo que es Manejo de datos, cross-validation. Sí, por encima, digamos, ¿no? Okay. No soy experto, digamos, pero sí. Entonces eso lo puedo pasar rápido. ¿Mucho eco? Ya está solucionado. Ahora el micrófono, tu compu. Sí. Mejor entonces si estoy cerca. Sí. Bueno, yo soy la extranjera, un poco de acá. Vengo, bueno, como la primera clase para conocer, soy del equipo de ética y de inteligencia
la Fundación Vía Libre, participé del proyecto que contamos, formación docente. Yo soy psicóloga y estoy más en la parte educacional y trabajo sobre aprendizaje en ciencias de la computación, de una perspectiva más constructivista de los aprendizajes. Entonces, soy más del palo de las ciencias sociales y trabajamos en interdisciplina. Así que la parte técnica no es totalmente ajena y extranjera, pero bueno, quería venir la primera clase como para chusmear un poco. Bueno, esta primera clase creo que hay menos técnico. Claro, por eso dentro de todo el programa era como, bueno, venir la primera clase, así que más o menos. Así que bueno, vengo un poco como para conocer, pero no tengo profundidad de los temas, sino que bueno, más de tanto estar con el equipo, que uno como ya se le va afinando un poco el oído, pero no es mi expertise, así que no soy ejemplo, no soy parámetro, digo, para que vean el conocimiento de base. Si querés. Es obligatorio. Tenemos un público muy interdisciplinario hoy. Sí. Yo también soy extranjera, no sé si papá. Extranjera quiere decir no de fama. No de forma. Ok. Soy de Facultad de Filosofía, soy estudiante de grado de Antropología y en realidad son un poco mi objeto de estudio. Nosotros. Así que no hace falta igual tampoco que profundicen en cosas técnicas, yo también se me hace hacer muchas cosas, pero el objetivo es llevarme a eso y otras cosas. Bien, buenísimo. Yo soy semi-extranjero, porque soy de fama, pero soy de física. Pero bueno, por cuestiones de doctorado, yo trabajo mucho con datos biológicos. Y bueno, había una necesidad de explotarlos más, entonces me metí en cosas de visión por computadora y luego de clustering, y así fui haciendo. Te chupó el machine learning. Y sí, o sea, sigo haciendo digamos, la parte de física mía, pero es como que la mitad del trabajo se me va en un montón de cosas de machine learning que me sirven para contrastar los modelos teóricos. ¿Pero estás en el grupo de acá de FAMAF? ¿O tu No el de doctorado FAMAF. es en física? No es de lenguaje, yo estoy en doctorado de en física, sí, yo estoy haciendo doctorado en física. La verdad que el lenguaje es lo que menos sé. Cursé la materia de text mining que da Laura. Me gustó mucho, pero la mayor cantidad de experiencia la tengo en cosas o de problemas que son de datos más numéricos, estructurados, tabulares, o imágenes, visión. Hice varios de los cursos de Machine Learning, creo que por acá. Sí, porque hice el diplo, hice el curso de Ingeniería de Característica, Machine Learning. Esa parte, yo creo que en la parte de teoría, modelos, bien, por ahí lo que menos tengo es justamente lo del lenguaje. O sea, tengo lo básico. Igual de NLP no vamos a hablar. Vamos a hablar de clasificación en general. Yo aclaraba porque por eso soy semi-extranjero. Me faltan dos. Buenas. Yo no soy extranjera, pero soy cruzando el río. Recién terminé el doctorado en matemáticas, pero una matemática muy teórica. Y ahora estoy como evaluando esta nueva posibilidad, quizás laboral. Y bueno, ya aquí hice el curso de Machine Learning en la facultad de introducción. Y un poco de oído voy tocando, digamos, algún cursito en internet, algo que se va cruzando. Pero bueno, básico en principio, mi idea también es igual llevarme cosas para poder profundizar en algún momento. No hace falta otra cosa de repente. ¿Estás haciendo un postdoctorado? No, estoy decidiendo mi vida. Acabas de terminar el Sí, tengo que tener beca todavía, así que Ah, construyendo ahí unas cositas de mi parte más teórica y viendo qué puedo hacer. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos, trabajo con Blue y Video Gaming. Yo soy de Andrés Famar, no es una doctora acá. Y como trabajo en un tema, a mí me interesa mucho lo que es Computer Science Education. Y bueno, muchas buenísimo. Bueno, bien, tengo una idea. O sea, ninguna idea porque son tantas, de todo. Es bastante mixto. Una cosita, no sé si ven mis mensajes la gente que está virtual, porque les pregunté si alguien se quería presentar y les dije que pueden ir mandando también su descripción de su background por el chat si quieren o levantar la mano
pero hasta ahora parece que son tímidos. Cualquier cosa, aviso. Mira, un dedo para arriba. Ok. Bien. Pero yo debería ver si aparecen chats acá, sí. Yo te aviso. Sí, yo por mejor. ahora estoy y te vamos Por si hay a avisar. preguntas o algo así. Sí. Ok. Bueno, no puse el título del curso y ya me olvidé cómo era. Algo de evaluación de sistemas de Evaluación clasificación. responsable de- Evaluación responsable. Bien. Tenés que ir ahí puedes pasar. Perfecto. Bueno, Por ahí puedes avisar también que el curso se está grabando, no sé si me escuchan. sí, por si alguien habla, va a quedar grabado, ¿no? También para que todos sepan que se está grabando. Sí, se está grabando. Muy bien. Bueno, empezamos con una motivación de por qué hacer un curso entero. Yo este curso es una versión resumida de un curso que ya di en Exactas. En la UBA, quizás porque exactas. Ay, sí, perdón. Ay, la porteña insoportable. Exactas de la UBA. No solo porteña, sino de la UBA, que se cree loco. Exactas de la ciudad universitaria de Buenos Aires. Esto fue hace un par de años, pero revisando el material, la verdad es que nada quedó viejo. Lo que hice fue achicarlo un poquito. Yo creo muy, muy profundamente que lo más importante para aprender cuando uno empieza a hacer cosas en Machine Learning es tener una idea muy clara de cómo evaluar el sistema. Si uno se equivoca en la evaluación del sistema, puede estar perdiendo el tiempo durante meses o años haciendo cosas que en realidad son subóptimas y no enterarse nunca. Y por otro lado, la parte de evaluación, si la estás haciendo bien y haces mal otra cosa, ahí sí te vas a enterar que esa otra cosa que hiciste estuvo mal. Por ejemplo, estás entrenando muy subóptimamente tu sistema o tus datos de entrenamiento son una porquería. Si tu protocolo de evaluación es correcto, en algún momento vos te vas a dar cuenta que lo que sea que estás haciendo no estaba bien. No te estaba dando el rendimiento que vos querías. Pero si vos tenés un mal protocolo de evaluación y todo lo demás está bien, por ahí te da resultados malísimos o resultados buenísimos que no tienen ninguna relación con cómo se va a comportar el sistema en la práctica. El objetivo de todo este curso es dar una idea, como un pantallazo de todos los aspectos que están involucrados en la evaluación, en el protocolo de evaluación completo de un sistema, que te pueden, si lo haces mal, te pueden llevar a un resultado despegado de la realidad, despegado de lo que va a después suceder en la práctica cuando vos deployes el sistema, que es el objetivo al final de cualquier sistema de aprendizaje automático, ¿no? La idea es que después no vive en la computadora nada más, alguien va y lo usa para algo práctico. Entonces, el norte de este curso es eso, la aplicación final de cualquier sistema de aprendizaje automático y cómo acercarse lo más posible a medir cómo se va a comportar ese sistema en la práctica. Todos los pasos que hay que seguir para que ese numerito que vos tomás como rendimiento se parezca lo más posible a cómo va a sentir el usuario que funciona ese sistema. ¿Te molesto un minutito? Sí. Que tenemos dos participantes que se presentaron virtualmente. Dale. Una es Janina, y Janina dice: soy maestranda en la maestría en estadística aplicada y comenzando el doctorado en ciencias de la computación en el área de Machine Learning. No sé si Janina es de acá de FAMAF o de alguna otra universidad. Ludmila dice: soy estudiante de tercer año de computación en FAMAF de Machine Learning. He visto videos y conceptos al respecto. No he hecho proyectos aún, pero quiero aprender. Y aprender lo más posible de este curso. Janina dice: en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de UNLPAM. Perdón, no sé interpretar. Y Sofía dice: me recibí hace poco de licenciada en matemática aplicada en FAMAF, estoy empezando el doctorado en computación, estudio métricas para evaluar sesgos. Buenísimo. Juan Ignacio Toyo, me recibí de Sociología y Ciencias de Datos en la UBA, investigo en temas de NLP. Bueno, tenés una aula bien mixta. Sí, bien. Bueno,
Entonces, igual voy a volver a este punto 1.000.000 de veces, ¿no? Pero el objetivo es eso, es que cubrir todos los aspectos del principio hasta el final de un protocolo de evaluación, poniendo como ejemplo clasificación, porque es de lo que yo más sé. Pero en realidad la mayor parte de las cosas, bueno, ¿cuáles son los 3 aspectos? Los datos, que involucran cómo elegirlos y cómo dividirlos, qué tipo de datos necesitas, y una vez que tenés los datos, cómo los dividís para los distintos aspectos que uno necesita cumplir en el desarrollo, qué métricas elegir para evaluar, y ahí es la parte donde solo voy a hablar de clasificación, porque había que restringirse y porque clasificación es muy divertido y tiene un montón de aspectos copados. Y además creo que es un porcentaje muy, muy grande de lo que se hace en Machine Learning. Y después al final, y espero que haya tiempo, voy a hablar de significancia estadística, de cuándo podés confiar en una diferencia entre 2 rendimientos. Bueno, eso, nos vamos a concentrar en clasificación. Pero solo para la parte de métricas, porque la parte de dividir datos y elegir datos es muy genérica, aplica a cualquier problema en Machine Learning, y la parte de significancia estadística también. Bueno, entonces, vamos a tomar al sistema como una caja negra. No me importa lo que hay adentro, para nada. Hay extracción de features, 50.000 modelos o uno solo, un SVM o un modelo profundo, no me importa. Lo que sale de ahí es, para el caso de clasificación, un vectorcito de scores, uno para cada clase, ¿no? Ahí tenemos que estar todos en sintonía con eso porque es como muy básico. Una vez que tenemos ese vectorcito de scores, tomamos una decisión. Y esa decisión es la que nos, es como el insumo para el cálculo del rendimiento del sistema, ¿no? De si está funcionando bien o no. Hay una elección que vamos a tener que hacer de la métrica. ¿Se ve el mouse? Sí. De la métrica con la cual. Ah, sí. Ahí va. Mucho más. Bien. La métrica es lo que nos va a dar una distancia, en un sentido, entre la decisión que tomó el sistema, o que tomamos en realidad, puse afuera del bloque de la caja negra la parte de toma de decisiones, porque va a ser una parte importante de las próximas clases. A veces es parte del sistema y vos solo ves una decisión categórica, pero idealmente nosotros que estamos desarrollando estos sistemas deberíamos tener acceso a esos scores y poder hacer algo inteligente con esos scores. Interrúmpanme en cualquier momento, es más divertido. Bueno, entonces queremos, la métrica es lo que nos va a dar la distancia entre la decisión que tomamos acá afuera y la etiqueta que corresponde al dato. Y lo que queremos es estimar un rendimiento. Siempre, conceptualmente, lo que queremos es predecir el rendimiento en datos futuros. Uno tiene datos ya recolectados, pero no te importa cómo se comporta el sistema en esos datos que tenés, porque justamente en esos datos vos ya tenés etiquetas. No vas a usar el sistema en esos datos, porque tenés las etiquetas. ¿Para qué usarías el sistema? Vos vas a usar el sistema en datos que no tenés. Entonces, en realidad, este rendimiento es un proxy para el rendimiento futuro de tu sistema. Esa es otra cosa que hay que tener siempre en mente, que es, no me importa en realidad cómo se comporta acá. Lo que quiero es estar segura que esto es una buena predicción de mi rendimiento en otros datos. Bueno, durante el desarrollo hay como 2 maneras de usar datos para elegir cosas de tu sistema. Una es, si vos querés tener un sistema específico, una instancia de un modelo con parámetros entrenados, y en ese caso lo que haces es tunear, elegir todos los hiperparámetros del modelo, los hiperparámetros del entrenamiento, entrenarlo y tener un archivo que es tu modelo con tus parámetros y querés evaluar ese modelo. A eso le vamos a llamar selección de sistema. El sistema es ese único modelo ya entrenado. Otra rama, posibilidad, que se usa en ciertos escenarios, es
no quiero en realidad elegir un sistema, quiero elegir un método para elegir un sistema. Por ejemplo, vos estás desarrollando un algoritmo para entrenar un detector de emociones, pero ese detector de emociones va a ser entrenado por 10 clientes distintos tuyos. Y esos clientes los van a entrenar con distintos datos. Cada uno va a tener datos distintos, de distinto tamaño, ponele. Y con distinta naturaleza. Algunos van a ser, no sé, de niños, otros van a ser de adultos, otros van a ser con acento extranjero, lo que sea. Entonces, no podés tunear un sistema. Lo que querés es tunear una metodología para llegar al sistema y darle eso al cliente, y el cliente lo va a correr como caja negra y va a llegar a un sistema en sus datos. Entonces, la evaluación de eso, o la optimización de un algoritmo, es bastante distinta a la optimización de un sistema. Esto se va a notar más al final cuando hablemos de significancia estadística, ahí es cuando importa cómo calcular la significancia y cómo dividir los datos, que eso supongo que llegaremos hoy. Bueno, finalizado el desarrollo, necesitamos datos aparte, ¿no? Nunca uno puede reportar o confiar en que el resultado al que llegó durante el desarrollo es el rendimiento final del sistema. Porque vos por ahí estuviste 5 meses, 6 meses, un año desarrollando el sistema en esos mismos datos y le diste y tuneaste y llegaste a un sistema excelente. Y por ahí tenías 10 personas en tu base de datos. Y funciona regio para esas 10 personas. Pero agarraste otras 10 nuevas y de pronto el rendimiento del accuracy se cayó, bueno, no sé, 20%. Bueno, claro, porque estuviste optimizando durante un montón de tiempo para esas 10 personas que estaban en tus datos de desarrollo. Entonces, es esencial que vos, para tener una predicción honesta de cómo se va a comportar tu sistema o tu algoritmo en datos futuros, uses datos que no gastaste, al que no le diste con la manijita durante un año para obtener el mejor resultado. Bueno, ¿qué puede salir mal en la evaluación? Un montón de cosas. Estos son ejemplos nomás, ¿no? Si evaluamos datos que usamos para entrenar o desarrollar, es una obviedad. Lo de evaluar en datos que usamos para desarrollar no es tan obvio. Los papers reportan todo el tiempo en los datos de desarrollo. Tienen una sola base de datos, te dicen estos son los parámetros que usamos y este es el rendimiento. ¿Y cómo llegaste a esos parámetros? Tuviste varios meses desarrollando en esos mismos datos, porque no tenés otra base de datos, porque nunca hay una descripción de otra base de datos. Eso pasa en un porcentaje muy grande de los papers, por lo menos en mi área de speech. No les dije. Yo trabajo en speech processing. Trabajo con señales de audio. Entonces, muchos de los ejemplos de los que voy a estar hablando van a ser ejemplos de habla. Voy a tratar de no meterme en los detalles de cómo son los sistemas, porque es la caja negra y no importa, pero bueno, son los ejemplos que se me ocurren porque estoy familiarizada. Y pensás, bueno, este tema de no evaluar en datos que usaste para entrenar, ¿tenés algún feeling de qué es lo que pasa ahora? Digamos, sé que en muchos casos no tenemos acceso a esa información, pero con los modelos de lenguaje, sí. Si no se están evaluando los datos en los que fueron entrenados. El otro día alguien compartió, Leo, uno de mis alumnos, un paper que decía que muchos de los datos de habla en los Large Audio Language Models, en los que se reportan resultados, también fueron usados para entrenar. Claro. Y entonces son súper optimistas. Sí, y como que no los podemos sacar de adentro del modelo porque no podemos entrenar el modelo de nuevo. Sí. Es un re problema. La única manera de zafar de eso es tener datos que no existieron nunca en Internet. Recolectar datos nuevos. Sí. Que vos confiás que vos los juntaste y que nadie más los tiene. No sé de qué otra manera. Y en LP. Y una vez que los liberás, digamos, ya... Ahí perdiste, claro. Sí. Es como justamente, digamos, con una colega, ¿cómo podemos hacer? Si juntamos un conjunto de datos, quizás dar una API con acceso para que ellos puedan evaluarse, pero no liberarle los datos. Claro, bueno, eso. Porque
Si no, enseguida Para- los traen para quemarse. y ya- Sí, Claro. Y con lo difícil que es recolectar datos. sí, sí. ¿Querés mate? Vale. Vos hacen ese ellos. Bueno, el otro problema puede ocurrir cuando elegiste mal los datos no son representativos de tu caso de uso, que eso es re difícil de hacer. Por ahí un casito más, digo, es esto de evaluar sobre datos para entrenar vuelvo, que por ahí uno dice, obvio que no hay que hacer eso. Sí, Pero, por ejemplo, el sistema este de embarazo adolescente de Salta. sí. Después voy a poner una. Ya te Voy a dije ponerlo algo como de eso. sí. Porque uno dice, bueno, ¿cómo podría evaluar en los datos? Obviamente, antes de los modelos de lenguaje, todos sabíamos que eso es un mandamiento, pero hay situaciones por las que eso pasa y a veces uno no se da cuenta que está en realidad evaluando sobre los mismos datos. Son la misma gente. Sí, además, o porque por ahí querés modificar tu conjunto de entrenamiento. En este caso, porque es un error Horroroso, el de Salta. Sí, Pero porque no sabían lo que estaban haciendo. O sea, eso era muy fácil de evitar. El caso de ahora, de los modelos gigantes que son entrenados, que se tragaron todos los datos que existen, uno lo sabe y no puede hacer nada al respecto. Ese es el problema. Este era de ignorancia, ¿no? sí, pero bueno, ponerle, era de ignorancia porque no conocía bien los métodos, pero lo que estaba tratando de hacer, o sea, bueno, no sé, si uno asume buena intención, Sí. no era entrenar sobre no No. era testear sobre lo que había entrenado, estaba tratando de aumentar sus datos, ¿no? Totalmente. Sí, no fue a propósito. Y muchas de esas cosas Eso pasan pasa un montón. mucho, sí. Sí. No, eso que, bueno, ahora vamos, cuando llegue al ejemplo les cuento un poco más. Ahí, como el del fondo. Una cosa que justo se me ocurrió es, yo vi gente que tiene el mandamiento de no evalúo sobre lo que entreno, pero cuando hacen optimización de parámetros, Eso es lo que decía. claro, Sí. Ujú. Sí. Como esta parte está mucho más ignorada. Si vos tuneaste en datos, esos datos son casi datos de entrenamiento. Deberías considerar los datos de entrenamiento, porque a veces lo que tuneás es un montón. Por ahí tenías 5 hiperparámetros y hiciste el grid search exhaustivo durante meses. Y bueno, es obvio que te va a dar re optimista ese resultado. claro, sí, eso me parece una de vuelta. Es una situación de ignorancia porque uno sabe que tiene que dividir el entrenamiento de evaluación de eso, de tengo 3 conjuntos, pero es quizá la versión tonta, pero menos evidente de eso. Totalmente. Sí. Y te das cuenta que no es tan obvio porque sucede en los papers. Sí. Continuamente los revisores los aceptan. Y son papers publicados que vos llegás a leer. Y nunca sabés si confiar o no confiar porque cuánto overfitió a los datos de desarrollo. Solo ellos saben. O sabrían si tuvieran datos extras. Bueno, entonces, si los datos no son representativos de tu caso de uso, cosa que es re difícil, creo que es la parte más desafiante de todo esto, que es que el objetivo siempre es recolectar los datos o obtener datos que sean lo más parecido posibles a donde el sistema va a ser deployado o usado. Idealmente, con toda la misma infraestructura, con la misma gente y una muestra aleatoria de la población que va a usar el sistema. Siempre estoy pensando que los usuarios, los datos son de personas, a veces no son. Pero imaginen una aplicación médica, ¿no? Vos querés tener un muestreo completo de toda la población que va a usar ese sistema. Y si, por ejemplo, va a haber un instrumento involucrado en la recolección, que sea el mismo instrumento que después vas a usar en la práctica, no otro, de otra marca. Y cuando son micrófonos, por ejemplo, que sea el mismo micrófono, en el mismo background, con el mismo pajarito de fondo. Bueno, y después también la elección de métrica es esencial, porque si vos lo vas a usar para hacer clasificación y usas una métrica de regresión, que es ridículamente común ver cosas así en los papers, ¿qué estás midiendo? No estás midiendo cómo después la persona, el usuario, va a ver que funciona el sistema. Estás midiendo algo que puede estar relacionado, pero a veces solo levemente relacionado, no necesariamente
monótonamente, que vos mejorás una métrica y la otra seguro mejora. Un montón de veces las métricas se comportan al revés. Vos estás trabajando con una métrica, mejorándola, y otra, que es la que en realidad te importaba, va empeorando. Voy a poner ejemplos de eso a lo largo de la semana. Bueno, y después algo que los que trabajan en sesgo ya lo saben hasta el hartazgo, pero cuando tenés subgrupos en tus datos y vos solo estás midiendo el comportamiento global sobre todos los datos, los grupos minoritarios pasan desapercibidos porque las métricas en general son promedios sobre todas las muestras. Si tenés un grupo que es 5% de los datos y en ese grupo el sistema funciona horrible, no te vas a enterar porque en el 95% funcionaba joya. Para eso hay que dividir los datos y evaluar en cada uno de los grupos por separado. Bueno, y después finalmente, una vez que mediste, por más que tengas todo perfecto, elegiste la métrica correcta, los datos son representativos, todo divino, pero si vos tenías datos muy pequeñitos, por ahí estás tomando decisiones que en realidad están basadas en ruido, era ruido aleatorio. Y si tus decisiones son, por ejemplo, entre un sistema con 1000 parámetros y un sistema con 10 billones de parámetros, y elegís el de 10 billones de parámetros porque te dio 1% relativo mejor, lo más probable es que no sea significativo y perdiste en tiempo de computación, porque pasaste de 1000 parámetros a 10 billones por nada, no mejoraste el rendimiento. Ahí es donde, si llegamos al fin de la semana, voy a hablar de significancia estadística. Bueno, cuando evaluamos incorrectamente podemos, por ejemplo, pensar que nuestro sistema funciona mejor de lo que funciona, deployarlo muy felizmente y que en la práctica sea un desastre y que muera gente en consecuencia. Si es un sistema médico de apoyo al diagnóstico y vos estás sistemáticamente tomando decisiones incorrectas y diciéndole al médico que el paciente no está enfermo, por ejemplo, que lo mande a casa, sin saberlo, porque vos pensabas que tu sistema era muy bueno, entonces el médico confía mucho porque vos le dijiste al médico, este sistema tiene 95% de accuracy, es reconfiable, y va y lo usa con esa confianza, bueno, consecuencias muy graves. Y después está esto quizás más ignorado, que es, por ahí funciona re bien en casi todo el mundo, pero en algunas personas funciona horrible. Más vale saberlo que no saberlo, y por ahí seguir usando el sistema en esas personas en donde funciona bien, y en las otras hace algo distinto. Hacele más estudios, no sé, dedicarle más tiempo. Lo que podemos hacer cuando estamos evaluando bien y estamos conscientes de todos los posibles problemas es darnos cuenta cuando el sistema funciona mal. Entonces, todas estas cosas por ahí no dejan de pasar. Por ahí el sistema sigue siendo horrible, ¿eh? Por más que yo me dé cuenta que es horrible y le dé un año más de trabajo, va a seguir siendo horrible porque era un problema re difícil. Pero por lo menos yo lo sé. Y no le voy a decir al médico, el accuracy es 95%, le voy a decir es 60%, a veces casi random. Bueno, úsalo, pero sabe que no anda muy bien. Bueno, y esto de si hay un sistema que funciona mal en algún subgrupo, o lo mejorás para ese subgrupo o no lo usás para ese subgrupo, pero sabelo. Bueno, este es el caso que mencionaba Lu. Voy a hacer un barrido de 4 o 5 ejemplos de cosas que fui acumulando, ejemplos de muy mala evaluación, protocolos de evaluación. Este fue un sistema que fue desarrollado en Salta en el 2018 para predecir a priori posibles embarazos adolescentes. Lo que querían era evitar el caso de una chica que tenía alto riesgo de quedar embarazada en la adolescencia. Tenían como vector de características de entrada, porque habían hecho una encuesta en todo Salta, en ciertos barrios de Salta, tenían estas cosas de edad, etnia, país de origen, en qué barrio vivían, la cantidad de personas con la que vivía, si tenía un cantidad de cosas sobre
la familia también, si los padres habían estudiado. Bueno, todas esas eran las features de entrada del modelo. Y tenían como etiqueta si había cursado o estaba cursando actualmente un embarazo. Y usaron, esto fue, no recuerdo los detalles, pero creo que era Microsoft, había implementado el sistema, ¿no? Y habían liberado el código. Habían salido en las noticias, Urtubey en aquel momento, había salido en las noticias diciendo tenemos un sistema que funciona re bien, 86% de accuracy. Y liberaron el código. El programador que lo hizo liberó el código. No los datos, porque eran súper sensibles, pero sí el código. Nosotros vimos, varios investigadores de allá del laboratorio, vimos este resultado y dijimos, rarísimo que puedan hacer tan bien esta predicción, ¿no? No puede ser tan fácil predecir si alguien va a quedar embarazado o no, con 86% de accuracy. Como que intuitivamente no puede ser tan obvio. Antes de que, o sea, Sí. Psicología estoy fatalísima. Pero bueno, voy a intentar convencer. La intuición fue, no puede ser un problema tan fácil. No puede ser que con esas fichas de entrada vos puedas saber si alguien va a estar embarazado. Igual me sorprende eso, de que se piense de que cuestiones que son tan subjetivas y que se crucen con un montón de cuestiones bien sociales. Es muy difícil medirlo con una exactitud alta. Pero es que no dudaron antes de dar la noticia. Por eso te digo, no me resulta raro que enganchen, digo, eso falta formación en que uno debería sospechar de antemano eso. No hablaron claramente con un sociólogo. Exactamente, no solo en la parte técnica, sino también en la parte social. Eso. Para mí lo que faltó fue un sociólogo que diga, sí. Pará, no puede ser, esto es muy raro. Una evaluación humana, aparte de eso, tal cual. Bueno, entonces miramos el código, y solo mirando el código, sin poder correrlo porque no teníamos los datos, aparecieron un montón de problemas muy obvios. El primero fue este que decía Lu, de lo que hicieron fue, inadvertidamente, espero, queremos creer, testear en datos en los que entrenaron, pero no fue así tan evidente. Lo que hicieron fue, primero balancearon los datos, y para eso lo que hicieron fue replicar las muestras que eran minoritarias, que eran las de embarazos. Ponele, tenían Agustina F, inventado, y la repitieron 4 veces a las muestras de Agustina F. Es un vector de features. Usaron SMOTE, que es un algoritmo que no me acuerdo qué significa, que te repite, pero no te la repite idéntico, te pone un poquito de ruido en algunas features. Entonces tenían, ponele, 4 muestras que venían de la misma muestra original y eran levemente distintas entre sí, pero muy levemente distintas. Y lo mismo para un montón, ¿no? Al decir aleatoriamente, las que eran de la clase minoritaria, que eran las de embarazo, las multiplicaron por, ponele, 4. Las otras quedaron sin multiplicar, sin repetir. Y después de haber hecho esa replicación, dividieron en train y test. Las rojas acá son las que terminaron en test. Entonces tenían a Agustina 3 veces en training y 1 vez en test. La misma Agustina. Con un ruidito pequeñito en alguna que otra ficha. Bueno, esto solo ya explicaba el 86%. No tenía que haber ningún otro problema, con esto solo ya invalidaba todo. Pero había otros problemas en este, que son más sutiles quizás. En principio, cuando recolectaron la encuesta, la etiqueta no era la etiqueta real, era la etiqueta que la chica o la familia había declarado. Entonces, si un cierto sector de la sociedad decide que no está bueno que las adolescentes se embaracen y entonces no reporta los embarazos adolescentes, dice, no, yo nunca estuve embarazada ni lo estoy, ese sector, que seguramente hay un sesgo en quienes deciden hacer eso, va a parecer que tiene menos chance de tener un embarazo adolescente. Ese sesgo estaba tanto en los datos de entrenamiento como en los de testeo, por más que dividieran bien los datos, ¿no? Entonces iba a parecer que era fácil, en base a, no sé, en qué barrio viven, decidir si alguien iba a estar embarazado o no, porque estaba ese sesgo, la
probabilidad a priori del embarazo no es la real. Está teñida por lo que la sociedad espera de esa gente. Incluso una parte de social barrio, por ejemplo, porque ahora no quedar embarazada, digo, también hay un montón de estudios biológicos en donde las clases más pudientes no dicen tampoco ese tipo de cosas, entonces quizás se blanquea en otros sectores, entonces es más fácil, te va a dar más fácil la asociación pobres embarazadas. Totalmente. Que la más alta, porque ahí se le disfraza de otra forma. No lo declaran, porque no estaban obligados, no era no había pruebas médicas. Les preguntaban, ¿estuviste embarazada? Y esa era la etiqueta. Sí, o sea, como que firmas un sesgo, un estereotipo de... Sí. Que eso no lo vas a descubrir evaluando los mismos datos recolectados con la misma encuesta. Claro. Porque tienen el mismo sesgo. Y no sé, recolectar datos distintos, de otra manera, con ir a los hospitales y ver si hubo un embarazo o no. Sí, sí. Bueno, y después esto es re sutil, pero ellos habían recolectado los datos post-embarazo o durante, ¿no? Porque vos no podés saber a futuro si alguien va a estar embarazada. Pero las features que usaban como entrada eran también las del presente. Entonces, vos estabas queriendo predecir el futuro, pero la etiqueta era la del presente o del pasado, era estuviste embarazada o estás embarazada. Entonces había una desconexión entre las features que estaban usando y lo que querían predecir, que era a futuro. Estaban prediciendo en realidad con esas features, con mucha suerte, si todo anduviera bien, si esa persona había o estaba embarazada, que era lo que la etiqueta que usaban para entrenar correspondía. No correspondía al futuro, porque obvio que no podían saber el futuro. Lo que tendrían que haber hecho es como preguntar, hace un año, ¿cuáles eran todas esas características? Si vos querés predecir a un año de distancia un embarazo, ¿no? Un año antes de estar embarazada. Y todas estas preguntas, ¿no? Si vos querés predecir a un horizonte de un año hacia adelante. Pero es difícil, no es lo que hicieron, pero nunca nadie comentó que había este problema. Igual los otros problemas, el primer problema es el más grave de todos. Bueno, ese es uno. ¿Por qué no puedo? O sea, este es el más grave porque es el que lleva este 83, 86. A declarar que el sistema funciona joya, cuando si hubieran medido bien, seguro les daba 55. Y no había noticia ahí. Porque funciona horrible, claro, obvio. Pero una pregunta con eso. Imagínate que no hubiera intentado balancear los datos y que el dato era, hicieron que 1000 personas y de esas 1000 personas, 999 no están embarazadas y el sistema que ellos proponían era un constante no. Sí. Ese sistema tenía 99,9% Sí. de chances, pero no estaba sufriendo este problema tampoco. Bueno, pero ahí es donde vos tenés que saber interpretar la métrica. Claro. Porque el accuracy, y después de esto vamos a hablar un montón mañana y pasado. El accuracy siempre es relativo al baseline. Okay. Y el baseline es, decido siempre la clase mayoritaria. O sea, si tu clase mayoritaria es 99 y tu accuracy es 98, tu sistema es una porquería. Bien. Y si tu accuracy es 99, bueno, lo tiro y digo siempre que no. Claro. O quizás tu sistema está haciendo eso, diciendo siempre que no y listo. Perfecto. O sea, el problema Siempre no necesariamente estuvo en balancear los datos, sino en balancearlo de forma que agarrabas algunos de tren. El balanceo no era el problema, sino la división posterior. Perfecto, perfecto. Si ellos hubieran balanceado y después dividido por persona en vez de aleatoriamente, Exacto. o sea, todas las muestras de Agustina Cuasi Agustina. las ponía Bien. en training o en test, Claro, ahí estaba bien, perfecto, no había problema. En realidad, lo que no corresponde es balancear en test. perfecto. ¿Por qué balancearías en test? Tiene sentido. O sea, test tiene que ser un muestreo aleatorio de la naturaleza, de cómo van a ser los datos en la realidad. Bien. Después, si a vos te molesta tener una clase minoritaria, porque está bien, porque querés saber, te importa mucho esa clase minoritaria, por más que sea minoritaria, hay maneras de resolverlo, pero no hace falta muestrear los datos. Bien. Y vamos a hablar de esa manera mañana, creo. Y encima, siempre puedes hacer al revés. Porque esto después puedo hacer un scaling, puedo hacer un mix, un max scaling.
lo querés hacer luego de haber vivido los datos, porque si no vas a tomar el número máximo, toda tu base. Claro. Y ahí también te va a estar entrando información de los elementos a hacer del conjunto de testing. Sí. Cualquier normalización la tenés que hacer en train y no en todos tus datos. Estoy pensando en una cosa que más, eso se excede en lo técnico, pero digo, en esta tendencia digo, se me escapa toda la fineza técnica, pero digo, si vos asociás eso de que las personas que viven en tal barrio, en tal zona de Salta, son más propensas a quedar embarazadas, porque te da Porque tuvieron da los menos datos. vergüenza de declararlo, ponele. Claro, y porque te machean, porque en realidad sí, vos ves que hay más gente que es embarazada de los 15 a los 18 en tal barrio que en tal otro. Y eso es un dato que es real y que vos lo podés. Digo, a mí lo que me interesa saber es que, digo, lo más interesante es cómo se puede justificar de que hay cosas sociales que quizás no se puedan medir, que no puedan tener esa capacidad de predicción, que puedan ayudar que se hagan otras cosas, pero digo, hay intención de hablar en lo que ustedes, de tener en cuenta eso de que va a haber cosas sociales en las que van a ser complejas medirlas, o eso, prenden y se publica el embarazo. No, a mí esto me pareció una irresponsabilidad total por cómo estuvo hecho, pero también por el objetivo, porque siento que había maneras mucho más sencillas de resolver o de tratar de atacar el problema. Esto, ponele, si vos ya sabés que hay un barrio donde el porcentaje de embarazo adolescente es más grande que en otro, andá y hacé un programa de ayuda en ese barrio, listo, ¿para qué un sistema automático que le falta un montón de información, que hiciste todo mal además, pero más allá de eso? No tenés nada que se debe. Sí, es que está sobreusado en un montón de... Al pedo se usa, esto lo cortamos. Sí, sí. Al pedo se usa un montón de cosas donde no hace falta usar. Digo, encima eso. Hay una idea, una especie de axioma que uno está asumiendo siempre que la planta una tarea de machine learning al comienzo, y que si eso no es cierto no vale nada de lo que me dice, que es que tus datos alcanzan a describir, o sea, que uno en algún sentido puede inferir lo que quiere saber de los datos que tiene. Entonces, si vos querés predecir peso de la computadora, que es algo perfectamente objetivo, pero usando la temperatura y la humedad en Marte el año pasado, no vas a poder. Entonces, vos podréis tener un montón de variables que representan lo social, que es muy complejo, si tenés las variables adecuadas, en principio, podrías hacer todo. Lo que pasa es que requiere mucho conocimiento de dominio, ¿no? O sea, mucho hablar con el sociólogo, saber si esa información está o no y si lo puedes inferir, porque tampoco es la regla. A mí me sorprende mucho que esto estamos en un árbol de decisiones, ¿no? Sí, es que no importa cuál es el modelo. Yo creo que las features son tan sencillas que todos los modelos iban a funcionar más o menos igual si lo hacían bien y probablemente muy cerca de random. No sabemos porque no tenemos los datos. Igual, no me parece mal si el problema es complejo y a vos te faltan features. Y vos te vas a enterar que el problema es complejo y que te faltaban features, mirando el rendimiento se hacen las cosas bien. Justamente es el objetivo de este curso, ¿no? Entérate, sabés que tu sistema está funcionando mal. Después, ¿por qué? Bueno, por ahí te faltaban datos, por ahí no le pusiste suficientes ganas al modelo, o por ahí el problema era tan inherentemente complejo y las features que eran importantes vos no tenías acceso, que bueno, se puede resolver este problema, pero entérate. Sí, y eso entra dentro de educación en ciencia de la computación, esto del paradigma crítico, ¿no? Es decir, que vos por lo menos sepas de que tiene esas limitaciones y que no te va a poder dar respuesta quizá a todos los problemas. Claro. Tampoco es grave, ponerle que vos te dé un 70% de accuracy. Es mejor que nada, quizás. O sea, si vos querías hacer programas sociales usando este sistema, si no ibas a estigmatizar a nadie y todo usado éticamente, por ahí estaba bien, porque el objetivo era ponerle, entendí yo, ponerle más plata, más ganas, más programas a las zonas donde... que eso también. Bueno. Lo que es ridículo es pensar que vas a poder predecir para un individuo, que era lo que decían las propagandas. Será, para esta niña yo voy a poder decir si el año que viene va a estar embarazada. Esta niña en particular, con su... Que haga el test y que le des cuánto de... Eso es horroroso.
pero bien usado tenía un sentido. O sea, en este barrio, las familias que vienen con esta historia, bueno, quizás tienen más alta chance, sabiendo que es todo muy ruidoso. Pero bueno, si le vamos a poner plata, algunas cosas sí, otras no, elijamos bien. No, no me parece horrible el objetivo, lo hicieron muy mal. Bueno, otro caso de prácticas de evaluación que están muy mal, y esto es académico, en decenas, sino cientos de papers que tienen el mismo problema. Y EmoCap es una base de datos recontrausada de emociones, detección de emociones a partir del habla. Tiene solamente 10 hablantes, muchas muestras para cada hablante, son actores. Los hicieron hablar actuar con improvisación o con un guión, a los mismos 10 actores. Y las muestras son pedacitos de sesiones de actuación. Muchos papers agarran la base de datos así como una bolsa de gatos y dividen aleatoriamente. Entonces tienen a los mismos 10 hablantes en train que en test. Distintas muestras, porque las muestras individuales de estos datos son pedacitos de audio de una sesión. Obviamente va a funcionar joya el sistema, porque vio a los mismos 10 personas, que claro, cada uno tiene sus maneras de expresar enojo y tristeza, que son muy sistemáticas, ¿no? Cuando yo me enojo siempre de la misma manera, pero me enojo muy distinto a Guido seguro, y a Luciana seguro. No me lo imagino enojada como yo. Entonces, en esos 10 hablantes vos vas a evaluar un rendimiento extremadamente optimista, que si agarraras otros 10 hablantes distintos, seguramente te daría mucho peor. Y lo que es un poco más sutil no es uniformemente más optimista. Cuando vos estás entrenando en los mismos hablantes que después testeás, cuanto más complejo sea el sistema, más va a aprovechar que vio a los hablantes. Si usas sí. Acá Álvaro pregunta si es el mismo problema del dataset de Salta, que incluía copias de la misma persona. No, porque no son la misma. Esto es una sesión muy larga de, no sé, 5 minutos. No es el mismo punto, pero es la misma persona. Claro. Entonces, un modelo que vio a esa persona enojada durante 4 minutos, el 5.º minuto va a ser muy obvio para ese sistema. ¿Vos dirías que es peor lo de antes o lo de ahora? Me parece que lo de antes es peor todavía Es el mismo dato. porque es el mismo dato, con un poquito de ruido, pero ese ruido... ¿Qué sería el cambio de edad? 9, 15, 14, así. Tal cual, sí, sí. No estaba especificado cómo habían implementado Smoke, entonces no sabemos, porque tampoco tenemos cuánto ruido le habían puesto. Si la Florencia o Jimena. Yo supongo que el nombre no era una feature, pero sí el barrio yo no sé cómo lo habrán. Van a quedar embarazadas todas las Florencias. Claro, es que es casi así como tenían el nombre de la persona. Porque ese vector de features era muy descriptivo, era grande, tenía un montón de información. Y casi que tenía la manzana en la que vivía la persona. Bueno, no, esto es un poco más sutil, por eso sucede un montón en la literatura, este problema. Con esta base de datos y con otras, muchas otras, esto de no dividir los datos por hablantes, de pensar que vos podés muestrar aleatoriamente, entrenar tus datos en los mismos hablantes en los que vas a evaluar y que eso va a predecir el futuro en nuevos hablantes. Y no, ni en palos. Y esto de que ni siquiera te sirve para tomar decisiones de desarrollo y decir, bueno, sí, van a ser todos un poquito peor. No, van a ser mucho peores los modelos más complejos, porque esos son los que se adaptaron más a los hablantes que vos viste. Y por ahí un modelo sencillo que a vos te dio re mal en los hablantes en los que estabas evaluando, que eran los mismos de entrenamiento, te da mucho mejor en nuevos hablantes que el modelo más complejo. Medio trabalengua lo que dije, pero ¿se entendió? Se invierte la optimalidad de los sistemas. Y este es un ejemplo real en EmoCap. Acá también hay un
no sé si es una pregunta o un comentario, porque no hay signo de pregunta, pero era con respecto al caso anterior de Salta. Dice, ¿podrías predecir la cantidad de nacimientos para el año siguiente? Yo ahí me puse a pensar también, y el comentario de Emi, del tema de qué tipo de datos necesitarías para predecir la cantidad de nacimientos. Y Sí. algunos podrían ser muy invasivos de la privacidad, por ejemplo. Estoy pensando en sensores, estoy pensando en cámaras que persiguen a la gente, sus casas, Claro. en distintos ambientes. Pero lo loco es que el objetivo de este sistema era muy individual. Ellos querían hacer predicciones y cómo lo describían era para cierta persona. Le Para ir a ponían golpear nombres. la puerta y decir, vos el año que viene vas a estar en Sí, Claro, vení que si tenés dudas si tu hija va a quedar embarazada, vení que te haces test. Claro, y a partir de ahí te va a decir. Claro, eso es lo terrible. Claro. Que no salga más esa chica de su casa. O sea, el Claro. comentario de Juan iba en la dirección de respetar, en el sentido de respetar a las personas, dice. Supongo la privacidad, me imagino. Claro. Sí, bueno, en este caso era todo anónimo, pero se daba mucho al prejuicio de si hacían públicos los resultados en este barrio, Sí, mal usado. hay 50% de chance de embarazo adolescente. Claro, por eso digo, mal usado, esa información mal transmitida, Peligroso. puede dar un montón de estigma. Sí. Bueno, estos resultados son en IEMOCAP y muestran la diferencia entre dividir los datos aleatoriamente, lo que se ve... no se ve nada, ¿no? Sí, eso. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué dicen? Dice random split, split by speaker, o sea, dividiendo, esto era con cross validation, 8 hablantes para entrenar, 2 para testear y das la vuelta hasta que cubriste a todos los hablantes. Esto es aleatoriamente las muestras de la manera incorrecta, ¿no? Lo que se ve acá es el accuracy. No se ven los numeritos, pero lo les digo. Y el último es dividiendo, porque les dije que había guiones. Y lo que pasa con el guión es que el mismo guión corresponde más frecuentemente a ciertas emociones. Entonces, si vos tenés el texto y entrenaste en el mismo guión que vas a testear, va a ser muy obvio, en base a las palabras, si la persona está enojada o está contenta. Entonces, eso es más sutil todavía, y eso lo hacen todos los papers que usan IEMOCAP. No toman en cuenta que no podés usar el mismo guión para entrenar que para testear. Porque la palabra misma te está diciendo si va a estar enojado o va a estar triste. No estás usando el audio, estás usando solo el texto. Y el texto es re fácil de obtener. Y es re trivial como problema, es un problema que en la realidad nunca vas a tener. ¿Cuándo vas a tener a la misma persona diciendo la misma cosa actuada encima que la que viste en entrenamiento? Entonces, el escenario real de uso nos daba una accuracy de 50%, que es random. Mientras que como se evalúa en la literatura, da cerca de 57%, que también es bastante random. Entonces, en la tercera barra vos haces el split por hablante y por guión. No, pues, peor, no es random. Mejor, digo, porque eran 4 emociones, o sea que es bastante mejor que random. Es 25% creo que era el random. Perdón, ¿cómo era la pregunta? No, digo, entonces en la tercera barra vos haces el split por hablante y por guión. Sí. O sea, ambas cosas a la vez. Después, en la próxima set de slides, les muestro cómo hacer Esa combinatoria. ese combinatorio. Sí. ¿Y el balance de las clases era...? Creo que acá son uniformes. ¿O no? O sea, puede ser No. la clase mayoritaria. No, me parece que la mayoritaria era neutra. Qué mal que estuve no poner el baseline acá. No eran uniformes, porque es neutro es mucho más. Ponele que sea 35, 40. Es un problema re difícil de la ¿Hay que detección ver emocional. qué baseline hubieras puesto? Y la clase mayoritaria es como el baseline más, sí, más naive. O sea, como yo dije antes de poner siempre que no están Es lo mismo, tal cual. Sí. En el multiclase, bueno, siempre elegí la clase mayoritaria. Para accuracy, ese es el baseline correcto. Bueno, esto es algo que es muy difícil de evitar en la comunidad de investigación, que tenemos pocas bases de datos. Y le damos fuerte a cada base de datos hasta que se agota.
En la comunidad de habla hay, no sé, 4 o 5 bases de datos que son el caballito ¿cómo es? Caballito de batalla. Caballito de batalla, y que hay cientos o miles de papers con la misma base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que funciona en esa base de datos queda publicado. Lo que no funciona, no se publica. Entonces, ¿qué está pasando? En efecto, la comunidad entera está tuneando en esos datos. Que ponele que cada paper que hace eso, en realidad esté haciendo todo bien. Solo evaluaban esos datos, ¿no? Desarrolló en otros datos, evaluó solo en esos datos. Vos decís, este paper está impecable, no hicieron trampa. Pero como comunidad, estamos todos tomando decisiones óptimas. Después de que vos leíste el paper de tu colega y dijiste, ah, esto es lo que funciona, listo, empiezo de acá. Mejoré un poquito más. Ah, esto no funciona, bueno, no lo publico. Esto sí funciona, lo publico. Entonces fuiste bajando y tuneando a partir de lo que hizo otro un poquito más. Y entonces el próximo hace lo mismo, empieza del tuyo y tunea un poquito más. Entonces vas mejorando de a poquito en una base de datos sin darte cuenta que estás haciendo trampa, nosotros como comunidad. Y lo que termina pasando en efecto es que cuando de pronto sale una nueva base de datos, esto pasó en Speech con habla telefónica. Teníamos una base de datos Switchboard que se usó durante 2 décadas para todo. Cientos, miles de papers para hacer transcripción de esa base de datos. Cuando salió una nueva base de datos de habla telefónica, Mixer, era 10 veces peor el rendimiento. Eran los mismos datos, eran gente hablando entre sí por teléfono. Nada había cambiado en descripción cualitativa de los datos, ¿no? Pero eran distintos datos. Ponele, los micrófonos habían evolucionado, los teléfonos habían evolucionado. La gente, 10 años después, habla levemente distinto. Habíamos overfiteado tanto a la base de datos original que esas cosas que son re sutiles se renotaba la diferencia. De pronto el sistema funcionaba 10 veces peor. Es re difícil de evitar esto porque los datos son escasos, por más que haya cada vez más, pero... ¿Vos dirías que los datos de audio son más costosos que los datos, por ejemplo, de texto escrito? Y yo creo que ahí, sí, es más difícil. Por eso tienen menos bases de datos en general. Igual esto es verdad hasta hace 5 o 10 años. Ahora con las bases de datos que bajadas de YouTube hay una brutalidad de datos de habla. Pero hay un tema de licencias ahí también, ¿no? Sí, lo que hacen es liberar los links a YouTube. Entonces vos te los bajás. Los que siguen siendo públicos los puedes bajar, los que no son más públicos no los puedes bajar. Pero no liberan los datos en sí. ¿Cuenta con información pública o un video de YouTube así? Sí. Pero tiene una licencia asociada, o sea, depende de la licencia. Claro. Si están públicos y vos los podés ver, lo que en efecto está pasando, no sé si es legal o no, Sí. es que Se te usa. mandan un archivo con todos los links y vos scrolleás YouTube y te los vas bajando. Y algunos no están más, y algunos... ¿Quién demanda? ¿La comunidad? La comunidad Voxelab es ahora, antes era un archivo con todos los audios. En algún momento dijeron esto es ilegal. No te puedo yo liberar los audios que eran de un usuario de YouTube. Entonces, en vez de darte el audio directamente, te doy el link y bajártelo vos. Claro, esa es la práctica actual. No sé si es legal. Por ahora, las universidades están aceptando eso. Los que liberan estos links pasaron por abogados en sus respectivas universidades y los dejaron. O sea, comités éticos de sus universidades. Sí. Esos mismos son los que dijeron, no, lo que estábamos haciendo estaba mal. No podemos liberar los audios directamente. Sí, ahora hay muchísimos más datos y está es mucho menos un problema esto del overfiteo en ciertas bases de datos. Pero sigue pasando que ahora nos funciona re bien en datos de YouTube, porque hay muchísimos. Pero si vos recolectas una base de datos en tu universidad, no funciona tan bien. Porque claro, ese tipo de datos, con ese micrófono, con ese ruido de fondo, no tenés tanto. Lo otro que hay muchos podcasts. De esos datos también funcionan y audiolibros. Eso es como 3 familias de datos de habla que hay una brutalidad, miles de horas. Bueno,
Hay una pregunta nada más para actualizarlos en el chat sobre el tema de la accesibilidad de datos personales y en particular el caso de Salta caería dentro de la legislación de datos inferidos, así que compartí un link Sí. a la reglamentación de datos personales y datos inferidos. ¿Qué quiere decir inferidos? Inferidos son datos que, bueno, por ejemplo, usando Machine Learning, vos haces, digamos, por ejemplo, no sé, adivinas cuál es la edad de alguien en base a otros datos, ¿no? Claro. Claro, es que esos datos, con el nivel de detalle que tenían, de verdad podías decir quién era la familia. Claro. Porque sabías el barrio, sabías la edad de la niña, sabías la profesión de los padres, el nivel de educación de los padres, ibas a la puerta y le tocaba por más que no tuvieran el nombre. Bueno, otra cosa que sucede mucho en esto de el diqueo de la trampa sutil, que es tuneo el umbral de decisión en los datos en los que después reporto el rendimiento. Siempre hay un umbral de decisión, ya igual vamos a hablar mucho más de eso en la clase que viene. Pero cuando vos tenés un score, en el caso binario, tenés un score, tenés que decidir de este umbral para arriba es clase 1, de este umbral para abajo es clase 0, ¿no? Y ese umbral a veces lo setean casi arbitrariamente en 0,5 si es una posterior, y a veces se tunea. Cuando ese umbral se tunea, muchas veces se tunean los mismos datos en donde se reporta el resultado. Eso es claramente una trampa, ¿no? Porque vos lo tuneaste, es el óptimo en esos datos, pero si daras otros datos ya no sería el óptimo. Sería un poquito peor. ¿Cuánto peor? No lo sé, porque no me mostraste el resultado. Eso cuenta como un hiperparámetro del sistema. Es un hiperparámetro más, pero es uno que... Particularmente no se hace bien. Exactamente. Sí. Por alguna razón pasa desapercibido. Capaz tiene que ver con la gente que no usa los objetos Python, por ejemplo, que integran todos los punto a punto. Porque Sí. es cierto que si usa un modelo muchas veces a una clasificación te escupe el float, digamos, Sí. y no el categórico. Que es lo mismo, lo pienso porque lo que tiene en común es que vos aumentes con sintético o uses un rescareo, qué sé yo, en eso. Que es una caja negra, el toolkit usado a ciegas. Claro, pero no lo estás atando todo junto y diciendo todo esto es un modelo. Y Claro. todo esto tiene que ver solo con los datos de entrenamiento, sino que tomas como postprocesado o preprocesado Sí. y te preocupas porque el random forest sea solo con los datos de entrenamiento, pero las otras cosas también. Claro. Yo creo que una manera práctica de evitarlo es que tu código de entrenamiento y tu código de evaluación sean dos cosas muy separadas, que no compartan archivos. Sí que compartan métodos por ahí, pero es muy común que uno codee en una sábana, en un solo archivo, el entrenamiento y el testeo. Y ahí abrís las puertas a estos errores muy fácilmente. Por ejemplo, esto de saco las estadísticas para normalizar en todos mis datos. Si vos tuvieras separado el código de entrenamiento y el de testeo, sería muy obvio que no podés hacer eso. Porque al código de entrenamiento solo le entran los datos de entrenamiento. No tiene acceso a los datos de evaluación. Entonces, nunca podrías calcular las estadísticas con errores si tu código está modularizado de esa manera. En Scikit-Learn, el objeto pipeline hace eso básicamente. Le pasás todos los datos, te lo divides, hace Es un objeto compuesto que integra el modelo como una parte, pero tenés el escalador como un paso y todo eso como un paso. Entonces vos o estás en modo entrenamiento o estás en modo evaluación, todos los objetos y todos los pasos. Bueno, uno confía que adentro Scikit-Learn está haciendo las cosas bien. No siempre es el caso, Scikit-Learn tiene bugs. Pero a mí lo que me molesta de eso es que vas muy ciegamente por el mundo, confiando en el código ajeno, en cosas que son muy, muy importantes. Pero además porque como que te hace pensar no te divide la cabeza como corresponde, que es yo tengo todo este paso de desarrollo y tengo este paso que es el más importante, que es estoy viendo cómo funciona mi sistema. Tiene que ser aparte, ya está, esto lo congelé. Está en otro directorio, es un archivo fijo, congelado, y yo ahora vengo con mis datos nuevos, completamente nuevos, que nunca los vi,
y evalúo mi modelo. Si lo codeaste de esa manera, lo vas a pensar mucho más sanamente, me parece. Yo tenía un profesor que decía que los datos de testeo había que ponerlos en una caja fuerte, y cuando estaba el modelo fijo, ahí recién había la caja fuerte, Exactamente. Sí, en otra computadora. es muy difícil. Es re difícil convencer a los chicos que hagan eso, porque te dan muchas ganas de limpiar los datos. Pero es la única manera de ser realmente, no sesgarte, no haberlos visto nunca. Y después cuando ya evaluaste todo, ¿no? Y te decís, bueno, hagan análisis de error ahora. Sí. Y miren los datos de testeo. Ah, no, pero los datos de testeo no se puedo miran. mirar. Pero ahora estamos haciendo análisis de No error. tomás más decisiones, claro. Ahí ya no estás tomando decisiones. Si vas a tomar una decisión, entonces no. Claro. Es solamente para ser honesto con el lector. Estos son los errores, nada más. Sí, Y para entender patrones dentro de esos errores. claro. O sea, y ver si tienes que hacer Pero algo. si corres el riesgo de que eso después informe tu próximo paper. Y si eso informa tu próximo paper, necesitas datos nuevos de nuevo. Porque ya esos errores los usaste para tunear, aunque sean ideas, aunque, ¿no? Porque por ahí esos mismos errores que vos viste ahí ya no ocurren en otros datos, eran aleatorios, tuviste suerte, mala suerte. O sea, por ahí es lo que descubrí son grupos importantes, por ejemplo, o Claro. minoritarios. Bueno, ahí hay un tema de discusión si esas ideas las podés llevar o no a otros papers, ¿no? Si Sí, podés ahí ir ya testeando es un gris tan complejo. pero ¿no? podés moverte a otro dataset. Sí. Si tenés muchos datos, nunca es un problema. Sí, Siempre o sea, agarrar si datos. lo hacen en distintos datasets y el mismo error recurre en distintos datasets. Que quizás será algo estructural del problema que vos estás mirando. Claro. Pero hay cosas mucho más frágiles, que es, no sé, esta feature de habla es la que me sirvió para estos datos. Hiciste análisis de errores y resulta que te faltaba una feature, te diste cuenta que te faltaba modelar algo, representar algo. Lo agregaste, te mejoró el resultado. Pero por ahí era re accidental que en esos datos eso funcionó. Y en el área de speech no se suele hacer en varios datasets. Como decir, bueno, yo encontré este feature y después encontré que servía en No es varios. que no, a pesar de que hay muchas bases de datos. Porque eso es algo común en el LP, digamos, vos no podés Sí. probar en un solo. Sí, no, es re lamentable, pero no. Mi sospecha es que porque si haces eso, no tenés paper. No, creo que ese es el problema de fondo, Porque que no es se re puede difícil. publicar resultados negativos. Es eso, o sea, si vos testeas 10 bases de datos, lo más probable es que lo que vos pensabas que funcionaba porque te funcionó en una, no funcione en las otras 9. Y te quedaste sin paper. ¿Y entonces qué haces? Tiro las 9, los escondo bajo la alfombra y publico en el 1 en donde sí me funcionó. Esa es mi sospecha, que ese es el proceso, porque una y otra vez hay papers que publican resultados en una base de datos cuando yo sé que hay 5 otras en donde podrías haber testeado el mismo algoritmo. En donde no les anduvo. Y donde no anduvo, claro. O ni se molestaron en probarlo, porque También es el tema de los tiempos, ¿no? Porque si vos tenés que hacer un paper en 3 semanas, es cada vez más fácil testear en estos datos. No sé si es excusa. Están muy empaquetadas ya las bases de datos. Si codeaste bien tu pipeline, es plug and play. Y claro, pero no te va a dar. Yo creo que ese es el problema. El plug and play no funciona. Porque no estamos desarrollando para la robustez, estamos desarrollando para el paper. Tuneás en los datos de evaluación. Cuando algo te funcionó, publicás. Se cerró el paper, no funciona para nadie más. Porque nadie que lo pruebe va a lograr hacer que eso funcione de nuevo. o sea, eso es lo que llaman la crisis de reproducibilidad. ¿no? Sí. También en el- Lo que pasa es que ese término yo no lo entiendo muy bien, porque a veces es reproducir en los mismos datos. O sea, a veces se quejan de que no liberaron el código y los datos para reproducir los resultados del paper. Eso es re fácil de resolver, liberás el código y los datos y es reproducible el paper. Me parece más grave lo otro, que no es reproducible en datos nuevos. La conclusión, no el resultado del paper, ¿no? Como que bajo el mismo nombre de crisis de reproducibilidad están esos dos problemas.
Sí. Perdón, ¿no? Yo te pregunto, pero lo segundo me parece un problema de no generaliza. O sea, vos... Claro. Pero a veces no generaliza algo que tendría que generalizar. Como en este caso que decía yo, habla telefónica de 2 personas hablando en Estados Unidos. Si no generaliza, está todo mal con el sistema. No, o sea, no generaliza para mí en Machine Learning significa no sirve. Sí. Porque es, No, bueno, pero a veces es más ambicioso ponerle. Si vos me decís, entrenaste un sistema en teléfono y lo querés hablar para habla leída en un micrófono de estudio y no generaliza, bueno, era razonable que no generalice, porque era otro problema, distinto, es otro dominio. Yo no esperaba que funcione, pero cuando no generaliza en algo que era lo mismo, ahí es un problema de overfiteaste los datos. Claro. Sí. Pero siempre es medio como sutil, a dónde se esperaría que generalice y a dónde es razonable que no. ¿No? Sí, yo creo que hay distintos niveles, o sea, es como que también la crisis de reproducibilidad a veces es en el más básico. Vos querés reproducir exactamente el mismo experimento sobre los mismos datos y no podés, sí. O sea, y de ahí va subiendo, ¿no? Como, bueno, no, Aún cuando liberan el código, nos ha pasado que está el código, está el repositorio, lo corremos, no funciona. No da lo del paper, ¿qué pasó? Rarísimo. O hicieron trampa, o cambiaron el código después de haberlo publicado. Eso sí que no tiene reproducibilidad. Bueno. Bueno, esto ya lo dije. Bueno, y esto, último ejemplo, y nos vamos al recreo, ¿no? ¿Qué hora es? Y teníamos hasta las 6. Ah, estamos bien. Bueno, último ejemplo. ¿Tenemos recreo? Hagamos el recreo, sí, vamos al baño, respiro un poco, me siento un segundo. Esto es sobre el tema este de tenés un montón de datos que son súper heterogéneos y tienen grupos, subgrupos claramente definidos adentro de esos datos, y si vos booleás todos los datos y calculás una sola métrica, te perdés de vista lo que está pasando en los grupos individuales. En general lo que pasa es que, es muy obvio, los sistemas funcionan mejor en las condiciones que vieron mucho. Condición usado muy genéricamente, ¿no? Pero en el caso del habla, las bases de datos en general tienen desbalance de género para un lado o para el otro. Nunca hay hombres, mujeres y olvídate de todos los otros, ¿no? Pero aún entre hombres y mujeres a veces hay más hombres, a veces hay más mujeres, dependiendo el tipo de base de datos. Siempre hay más adultos jóvenes que niños y adultos mayores. Los viejos no existen en las bases de datos de habla. Salvo que sean específicamente de Alzheimer y Parkinson, no encontrás gente grande porque en las universidades no hay gente grande y las bases de datos se recolectan en universidades. Esa es como la realidad. Todos recolectamos con chicos universitarios. O también como nosotros tenemos bastante con crowd workers en Amazon Tools. Que también son jóvenes. Exacto. Totalmente. Sí. Y tampoco hay discapacidad mental. Tampoco. No. Cero. Salvo que sean bases de datos médicas específicas para ese tipo de desorden o lo que sea. Bueno. Entonces, obvio que va a haber subgrupos de gente en donde los sistemas que pensamos que funcionan joya van a funcionar peor. Y lo que hicimos, bueno, obvio que la única manera de descubrir eso es diseccionar los datos, separarlo por grupo. Si vos sabés cuáles son los grupos de interés es re fácil. Si los tenés anotados con esas etiquetas, a veces no están anotados. Vos sabés que quizás hay un sesgo, pero no sabes cómo estudiarlo. Pero en general sí uno tiene por lo menos el género y la edad en la base de datos. Pero en general los papers nunca reportan tablitas de cómo funciona por género y por edad. Es un solo número, una métrica global, y vos sabés que esa métrica en realidad es 95%, ponele hombres blancos entre 20 y 35. ¿Y qué pasa con el resto? No tengo idea. Hicimos un estudio hace unos años de sistemas de verificación del hablante, que son sistemas que comparan una señal de habla con otra para verificar si son la misma persona o no. Esto se usa para aplicaciones como usar la voz como password, como para entrar a tu banco. Se usa también para búsqueda, tipo, tengo este ejemplo de esta persona, búscame en todo YouTube si aparece de nuevo, con un ejemplo de un audio de esa persona. O para casos súper sensibles, forenses, que en Europa se están usando bastante,
tengo la grabación de cuando la persona estaba cometiendo el crimen, por le llamó para pedir, el secuestrador para pedir recompensa. ¿Recompensa? Rescate. Llamó y lo grabaron. No tuvo el cuidado de distorsionar la voz, entonces quedó su voz grabada. Y ahora tenés un sospechoso. Y querés comparar la voz del sospechoso con la voz que había quedado grabada. Bueno, para todo eso se usan estos sistemas de verificación del hablante. Lo que querríamos, obviamente, es que sean tan buenos para jóvenes como para viejos, para mujeres como para hombres y para gente con distintos acentos, ¿no? Para mujeres y hombres en general es bastante parejo, porque tenemos muchos acentos. Sistemas como Alexa, digamos, que se usan en una familia, también tiene identificación de hablantes para saber quién le está hablando. Sí. Eso no es verificación, sino identificación, porque es un set cerrado. Tipo, tengo 4 en mi base de datos y quiero saber cuál de estos 4 es. Esto es. Asumiendo que nadie más va a la casa. Y hay un otros en general. Sí, también hay un otros. Es alguno de estos 4 o ninguno de estos 4. Sí. Pero esto es más comparación uno con uno. Tu muestra en realidad es un par de audios. Y es un problema binario de estos 2 son el mismo o no son el mismo. Bueno, lo que analizamos... ¿Por qué no cambió? Ay, no se ve. Ay, era lindo. Acá se ve donde tipo es lo que tiene. Pueden pispear ahí. Si no, les hago con el dedito. Lo que tenemos es distribución de scores que salen del sistema. Es un sistema binario, ¿no? Es un sistema binario. Entonces hay un solo score, porque el otro es complementario. Es un solo numerito que sale del sistema, que te dice cuán probable es que los 2 audios sean de la misma persona. Eso es lo que estoy planteando acá. Es la distribución, o sea, el PDF, de cuando son el mismo hablante, el punteadito, y cuando son distintos hablantes. ¿Se entiende lo que son las distribuciones? Porque las vamos a ver bastante en el resto de los días. Si no queda claro, me pregunto. Lo que se llega a ver acá son las azules, que son para hablantes nativos de Estados Unidos. Y lo que no se ve son las amarillas. Yo también elegí un color. Ahí va. Queda todo mejor. Ahí va. Bueno. Y de todos modos ahí tenés digamos, la métrica en horizontal y la frecuencia en vertical. El score en horizontal, el score que sale del sistema, o sea, es el número que dice cuán probable es que sean o no el mismo hablante, y acá es la cantidad de histogramas suavizados, la frecuencia de veces que salió ese score para los que eran el mismo hablante y los que no eran el mismo hablante. Y los colores son hablantes de Estados Unidos y hablantes de India hablando inglés. O sea, siempre estamos hablando inglés. Pero van con acento indio, que es muy, muy marcado, ¿no? Lo que se ve es la distribución de scores para el mismo hablante es la misma, no importa qué acento tengas. O sea, el sistema siempre le resulta fácil. Estos son sistemas que funcionan muy, muy bien. Mucho mejor que el humano, dicho sea de paso. Órdenes de magnitud mejor que el oído humano. Y experto. O sea, hay lingüistas que pasaron toda su vida haciendo este trabajo y los sistemas les pasan el trapo. Bueno, cuando es el mismo hablante, no importa qué acento tengan, la distribución de scores es la misma. No tiene un problema con eso el sistema. Pero cuando son distintos hablantes, hay un sesgo del sistema a pensar que los 2 indios distintos, hablando inglés, suenan más parecidos entre sí que 2 yanquis distintos. Tiene como menos percepción de las sutilezas, sería, que es un poco lo que le pasa a los humanos, ¿no? Cuando uno escucha 2 personas hablando un idioma que no entiende, que uno no entiende, les suenan más parecidas entre sí, ¿no les pasa eso? Como que no podés diferenciar sutilezas, porque no estás entendiendo nada, entre 2 hablantes. Si son 2 hombres, más o menos con voz grave, por ahí son los mismos, no sé, no tengo idea. Bueno, al sistema le pasa lo mismo.
Dio muy Claro que poco. están todos hablando inglés, ¿no? Están todos hablando inglés. Sí. O sea, es como decir, dos cordobeses suenan más parecidos entre sí. Seguro que pasa eso. No tengo los datos, pero seguro que pasa eso porque son, ponele, salvo que sea mayoría los cordobeses en la base de datos. O sea, esto pasa porque el sistema vio muy poquitos indios. Y los que vio, ¿Cuántos indios versus? y son, creo que los indios eran un 3% de los datos. O sea, la altura está normalizada. Sí, las alturas están normalizadas. Sí. Y las dos, en realidad estos son muchísimo menos. Si estuviera multiplicado por la radio sería un chichoncito mínimo. Bueno, la consecuencia de esto es que estos son los dos tipos de errores que hay, ¿no? Un error es, si este es el umbral, para este lado son los misses, que es cuando eran el mismo hablante y decidí que no lo eran. A eso le llamamos misses en esta comunidad de speaker verification. El otro error es false alarm, que es cuando el sistema dijo que eran el mismo cuando no lo eran. Es la colita de... Bueno, los misses, los dos acentos, son los mismos más o menos, 5 puntos. Los false alarms, que es esta colita versus esta colita, son 10 veces más grandes para India que para Estados Unidos. Entonces, si vos sos un indio en un juicio y había un culpable que era indio y vos sos sospechoso, tenés 10 veces más chance de que piensen que sos el mismo que si fueras de Estados Unidos, que si tu acento fuera nativo de Estados Unidos. Como un caso muy espantoso de sesgo que no se sabe porque no había una medición por grupo de acentos de estos sistemas de speaker verification que se vienen usando para estos casos un montón. Igual cuando llegan a usarse para casos forenses hay mucho trabajo de postprocesamiento. Quiero creer que no ha tenido un impacto, pero no lo sé. Potencialmente podría pasar. Bueno, eso. Terminó la introducción. Después vamos a ver, después del recreo, temas de datos. Cómo dividir datos y eso. Vamos al recreo. Y ahora... Ahora volvemos hacia aviso por el... ¿Hacemos 10 minutos? 15, como quieran. Hay un kiosquito arriba, si alguien quiere. 5 menos 10. ¿Volvemos? ¿Alguien quiere que le traiga algo? Vengo a que quiera alguna... Dame 3 opciones de traer de distancia con hacer más. Bueno, esas cosas que me decís cuando vuelva. No me imagino. Preguntan si voy a detener la grabación así no queda tan pesada. ¿Se hacen como dos archivos separados? Sí, se hacen dos archivos separados. Está bueno porque queda